Queridos hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, Damos gracias a Dios porque hoy es jueves. Ya, ya llegará el fin de semana. Y sé que muchos de ustedes ya están yendo a sus trabajos, están saliendo de sus casas. Y estoy confiando en que Dios los guarde, los proteja y que usted también sea prudente cubriéndose, lavándose las manos. Que la clave es esa, ¿verdad? Cubrirse y lavarse las manos continuamente. Entonces, si nosotros somos diligentes en eso, Dios también va a respaldarnos en cuidarnos. Amén. Este día jueves quiero hacer una reflexión sobre la parábola del trigo y la cizaña. Por eso le hemos puesto trigo o cizaña. Eso está en San Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, ¿verdad? Busque su Biblia y bueno, no se olvide que estamos aquí para servirle y esperamos que esta palabra que continuamente estamos llevando a su hogar pueda ser de bendición a su vida. También quiero recomendarles que ustedes deben de buscar a Dios. Abran su Biblia todos los días, léanla. Como hemos dicho, ¿verdad? No la vayan a leer como yo leía los periódicos antes, ¿no? Yo leía el periódico de atrás para adelante, porque atrás estaban los cómicos y todo eso, ¿verdad? Y los deportes y todo eso. Y luego me iba a los encabezados, nada más, y solo encabezados, encabezados, encabezados. Bueno, pero no es así que se lee la Biblia. La Biblia se lee en orden y con mucha paciencia, también en oración para que Dios nos ilumine. Muy bien, consiguió su Biblia. Bueno, ya sea que usted tenga su Biblia en física, ¿verdad? Como un libro, o en el iPad, o en la tablet, en la computadora, en el celular, ábrala, ¿verdad? Qué bonito que la Biblia dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, pero también tenemos cerca porque hoy tenemos acceso a la Biblia, ¿verdad? Y no hay ninguna excusa para eso. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, con la pregunta, ¿trigo o cizaña? Dice la palabra del Señor, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mi Dios y Padre, bendecimos tu santo nombre y te adoramos, Señor, porque eres grande, maravilloso y poderoso y sabio. Y tú, Señor, en tu gran bondad nos has permitido conocer la palabra, conocer al Señor Jesucristo y entregar nuestra vida a ti. Eso es un privilegio muy grande, pero queremos, Señor, que muchas personas vengan a ti también. Por favor, ayúdanos en la reflexión de este día, para que esta palabra sea de provecho y de bendición en la vida de cada uno. Amén. Bueno, yo digo trigo o cizaña, ¿verdad? El asunto es que la Biblia, mis queridos hermanos, siempre nos presenta dos caminos, ¿verdad? El camino ancho y el camino angosto. El cielo o el infierno. ¿Eres trigo o cizaña? ¿Caminas en la carne o en el espíritu? Siempre hay dos caminos. Pero no es Dios que nos mete a nosotros en un camino, sino nosotros decidimos caminar en el camino en que andamos.
Lo bueno de todo esto es que en esta vida podemos cambiar de opinión, tanto para bien como para mal. Y si usted camina con el Señor, es porque usted ha decidido seguir al Señor. Amén. Ha decidido cambiar su vida, ha reflexionado y ha cambiado su vida. Pero puede suceder que algún cristiano que ha dejado de tener el contacto correcto con Dios quiera cambiar a un camino malo. Esto puede pasar y también está anunciado proféticamente que en los posteriores días habrán apóstatas, apóstatas de la fe. ¿Qué significa eso? Cambiar la fe correcta por una fe falsa. La parábola que nos enseña el Señor Jesucristo habla de alguien que sale al campo y siembra buena semilla, es decir, el trigo, ¿verdad? Y dice, quiero que noten ustedes algo bien importante, ¿verdad? Y dice que mientras dormían, vino su enemigo. No dice el enemigo o un enemigo. Pero en esta parte dice su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y entonces con el correr de los días, los que trabajaban para este señor, que conocen muy bien la agricultura y ellos minuciosamente pueden hacer la diferencia entre cizaña y trigo, ellos se dieron cuenta que había cizaña. Y entonces le dicen al Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dice así, no, no la arranquen, sino que dejen que crezca el día de la cosecha. Entonces los segadores van a agarrar la cizaña, la van a poner en manojos para después quemarla. Y luego el trigo debe ir al granero. Esta parábola tiene su explicación en el versículo 36, más adelante tiene su explicación. Pero yo tengo algo que compartir con ustedes respecto a esto, ¿no? Nosotros ahora en el reino de Dios ahorita no consiste en un lugar geográfico, eso es algo que tenemos que estar muy claros. No se trata, ¿verdad?, que este sector del mundo es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la autoridad y señorío que ejerce Él sobre las personas, no importa dónde estén. Esta autoridad y señorío Él la ejerce o dirección la ejerce por voluntad propia de los seres humanos. Usted y yo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos de su reino. Vamos a decirlo así, de acuerdo a la explicación de la parábola más adelante. Somos el trigo, ¿verdad? Los que no creen, entonces son cizaña. Y está diciendo que el reino de los cielos es así, que en el mundo vivimos cristianos y no cristianos, creyentes e incrédulos. Y entonces Dios no quiere separar ahorita eso, porque llega el momento en que lo va a hacer, ¿verdad? Lo que sí es cierto, hermano, que cuando llegue el tiempo de la cosecha, nosotros vamos a ir al reino de los cielos, el reino de Dios en los cielos. Y el reino de Dios en los cielos, entonces allá no habrá cizaña, es decir, allá solo habrán creyentes, personas que creen en el Señor Jesucristo por voluntad propia, que entregaron su corazón al Señor para amarle. Eso será allá. Pero mientras nosotros estamos aquí, aquí no. Aquí estamos todos revueltitos, ¿verdad? Pero con la esperanza, como nosotros somos personas, con la esperanza de que el mensaje de la predicación le llegue a la gente y se conviertan en hijos de Él. Entonces, una persona cuando reciba a Cristo en su corazón, pasa a ser de cizaña a ser trigo, ¿verdad? Esos milagros son extraños, solo Dios los puede hacer. Que una persona mala llegue a ser buena, eso Dios lo puede hacer. Una persona que tiene un corazón y una mente dañada, pervertida, Dios le puede dar una mente pura y santa. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que transforma nuestras vidas, ¿verdad? Dice ahí que la cizaña es puesta por su enemigo. ¿Cuál es el enemigo del Señor? Es Satanás. Y en la parábola dice el diablo, ¿verdad? Digo en la explicación de la parábola, dice el diablo, pero Satanás es el enemigo.
Dicho sea de paso, la palabra Satanás significa adversario. Y él es el adversario principal del Señor. Él es la oposición, vamos a decir así. Como en un gobierno, ¿verdad? Está el gobierno y está la oposición. Bueno, Satanás es la oposición de Dios. Y obviamente que como es la oposición de Dios, él no está tranquilo hasta estorbar su vida espiritual para alejarlo de Dios. Y eso va a ser un trabajo mientras estemos aquí en la tierra. Satanás luchará por separarle a usted de Dios y utilizará todas las artimañas que él sabe para poderlo hacer. Una de las formas que yo estoy viendo cómo Satanás está trabajando para alejar a las personas de Dios es el enfriamiento espiritual. La indiferencia, la frialdad, el enfriamiento que viene a causa de demasiada ocupación, como hablábamos la vez pasada, con el caso de Marta, ¿ya? Muchos quehaceres que no nos permiten a nosotros acercarnos a Dios. Son instrumentos, son herramientas que Satanás usa para poder alejar al cristiano de los caminos del Señor. Ahora, parte de la cizaña que el enemigo pone dentro del trigo es la falsa también. Pero la falsa enseñanza viene a través de personas que admiten la falsa enseñanza. Quiero decirles, hermanos, que no es una cuestión tan simple de volverse predicador, sino bueno, para mí es un privilegio, es un gozo, es un gusto compartir el mensaje de la palabra del Señor. Pero además de ser un privilegio, es una gran responsabilidad. Porque todos los predicadores, no importa qué grandes, pequeños seamos, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios lo que hemos predicado. Y entonces, no sé, ¿verdad? Espero que estemos haciéndolo bien. Pero un día lo haremos. Es una gran responsabilidad hablar de la palabra de Dios porque si la predicación es buena, entonces yo le estoy ayudando a conducirse a usted en el camino correcto. Pero si no es buena, usted está yendo en un camino equivocado juntamente con el predicador que escuche, ¿verdad? Entonces, bueno, quería comentar algo importante, ¿verdad? El apóstol Pablo habla que en los posteriores tiempos vendrán falsos maestros y otros van a apostatar de la fe, como les dije al principio. Y Jesucristo también dijo que en los últimos días vendrán falsos predicadores, falsos cristos y todas esas cosas. También nos advierte la palabra que eso podría surgir de en medio de nosotros, o sea, de en medio del pueblo de Dios. Ahora, que una persona conociendo la palabra de Dios se vuelva predicador de una fe falsa, es muy decisión de esa persona y va a rendir cuentas de eso, definitivamente. Y bueno, algunos contactos que he tenido yo en Facebook me han mandado información, ¿verdad? De cierto personaje que, bueno, ahora parece que dice cosas falsas y ha sido cristiano por mucho tiempo. Muchas de esas informaciones son infundadas, no son verdad, porque hay una red de enemigos que tratan de desprestigiar el cristianismo usando solo un error de nosotros y, bueno, y dañando la mentalidad de los que están sanos. Para aquellos que hacen eso, que divulgan eso, yo les digo que no deben de hacerlo. Aquí está bien clara la parábola. Los segadores, que son los que trabajan para el reino, dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dice el Señor, no, no la arranques, sino que déjala que crezca. Y cuando sea el tiempo de la cosecha, se va a ver clara la diferencia porque el trigo va a dar su fruto y la cizaña no va a dar fruto. Entonces será muy fácil identificar qué es la cizaña y qué es el trigo. Y nosotros no tenemos esa responsabilidad de quitar la cizaña. Si una persona, si un falso cristiano anda por ahí, bueno, lo que sí podemos hacer es hablarle, ¿verdad? Mira, vente al camino correcto, pero no podemos quitarlo porque no es nuestro trabajo. Entonces yo le pido también que
que no divulguemos esas cosas. Porque el problema es que una cuestión es que me lo manden a mí en mi chat personal, pero otra cosa es que lo divulguemos para que todo el mundo lo vea. Yo sí lo puedo discernir y entender, pero hay hermanos que no pueden entender claramente lo que está pasando, que son nuevos y se les daña el corazón. Dejemos ese trabajo de Dios. Bueno, en los puntos que yo quiero compartir con ustedes. Primero, el reino de los cielos, allá solo habrán trigo, ¿verdad? Segundo, que aquí en la tierra estamos revueltos. Tercero, que la cizaña es puesta por el enemigo, por el diablo, y no por nosotros. Cada persona, cuarto, que cada persona es responsable de dejarse sembrar una cizaña o dejarse sembrar un trigo, ¿verdad? Entonces, si usted oye un predicador, usted decide aceptar lo que está predicando o rechazarlo. Una cosa importante para no dejarse engañar es esta. Lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios, pero hágalo continuamente y si fuera posible de forma sistemática. Cuando hablamos de forma sistemática, es decir, que tiene un orden para estudiar temas, bien pueden ser libros, temas, materias, ¿verdad? Doctrinas específicas. Entonces, cuando usted estudia de esa forma, usted va descubriendo la verdad. Y entonces no importa quién escuche, usted va a poder discernir si esa persona está diciendo la verdad o no. Porque una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos es falsa enseñanza, falsa doctrina. Y si ustedes notan, bueno, yo estaba leyendo el comentario sobre la cizaña y el trigo, y entonces dice que en esos tiempos había una hierba que, bueno, ahí el comentarista dice cardo, un cardo que crecía juntamente con el trigo y se parecían. Una etapa desde su tiempo se parecen. Y entonces el que no tiene toda experiencia puede arrancar equivocadamente el trigo. Entonces, hasta que llegaba el tiempo de la cosecha, que el uno daba fruto y el otro no. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos discernir por sus frutos a una persona que dice la verdad de Dios o no. Y discernirlo a través de la palabra del Señor. Usted no debe dejarse engañar por falsos predicadores. Muchos de ellos son bien emotivos, ¿verdad? Y son bien convincentes al hablar. Pero analice lo que están diciendo y se va a dar cuenta si está correcto o está incorrecto. Todo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros somos responsables de aceptar una doctrina verdadera o falsa? Porque Dios nos ha dado a nosotros razonamiento, inteligencia, para poder pensar y analizar, dice la verdad o no. No es ningún pecado, mi querido hermano, que usted juzgue una enseñanza. Eso no es ningún pecado. Pecado es decir que lo que Dios hace lo está haciendo el diablo. Eso es un pecado. Pero de lo contrario, la Biblia dice, el apóstol Juan principalmente dice que nosotros podemos juzgar la profecía para ver si es de Dios o no. Ahora, busquemos la presencia de Dios. Busquemos la palabra de Dios para que nosotros podamos recibir la buena semilla. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y entonces usted pasa a ser parte del trigo. Creo, hermanos, que esta parábola termina con el juicio, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios va a mandar a sus ángeles y ellos van a separar el trigo de la cizaña. Y entonces el trigo representa a los salvos que van a ir al cielo y la cizaña aquellos que no creyeron o que también podría ser que estén en medio de nosotros pero metiendo mentiras dentro del pueblo. Ellos son cizaña, pero no somos nosotros los que hay que separarlos, sino Dios. Amén. Ahora, el trigo. Dice la palabra del Señor que el trigo representa, es decir, la buena semilla representa
el Señor Jesucristo. Y dice San Juan, el Evangelio de San Juan, dice así, me parece que es San Juan 12:24. Dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es como el grano de trigo que cae a la tierra. Era necesario que caiga a la tierra y ahí muera. Y luego de morir, de fruto, porque eso es el proceso natural de cualquier grano. Usted siembra un grano de maíz, el grano de maíz muere, pero da como resultado una mata donde hay varias mazorcas y da mucho fruto. Jesucristo vino a este mundo a morir en la tierra para dar fruto. El fruto de la muerte de Jesucristo es usted y soy yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y Dios quiere que usted le siga a Él, a Jesús. Por eso es que somos cristianos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, si yo soy seguidor de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Oír su palabra. Guardar sus mandamientos. Hacer su voluntad. Imitar lo que Él hace. Dice el Señor Jesucristo en el mismo San Juan, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que pasa es que la palabra que Dios nos dejó es la guía que Dios nos ha dado a nosotros para vivir en este mundo. Sin esa guía podremos perdernos. Es algo así como la brújula en medio del desierto o la brújula en medio de una selva donde usted no encuentra camino, ¿verdad? Ella te dice el lugar hacia donde tienes que dirigirte. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mantengámonos siendo el trigo de Dios en esta tierra. Amén. Y pidámosle al Señor que nos ayude a vencer. Quiero leerles el verso 36. Aquí está. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Está claro, es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Amén. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremenda es la explicación que el mismo Señor Jesucristo nos da. Jesucristo es la buena semilla. Si usted ha venido a Cristo, no dude que está en el camino correcto. Digo esto porque muchos cristianos cuando escuchan tantas cosas, comienzan a dudar, ¿estaré en el camino correcto o no? Créame que está en el camino correcto. Porque todo el que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, la vida eterna. Podría ser que de repente muramos, y hay muchas personas que han muerto en estos días en el mundo. Y si Cristo no viene y no me lleva vivo, entonces me tocará morir un día. Pero eso no importa, esa muerte no es tan aterradora como la otra. Yo sé que morir, muchas personas no quieren morir porque tienen inseguridad de la vida eterna. Pero morir físicamente no es tan aterrador como morir eternamente. Dios ha planificado darnos a nosotros vida eterna.
Y la única forma de tener la vida eterna, la única forma, no hay otra, la única forma es que usted y yo recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y la otra cosa, cuando lo recibimos, es permanecer en Él, porque eso dice la palabra de Dios, que debemos de permanecer en Él y sus palabras deben de permanecer en nosotros también. Porque dice la palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Hoy se está hablando tanta cosa, ¿no? Hoy con esta pandemia se está hablando de que ya Cristo viene, que ya nos va a llevar. Bueno, puede ser. Yo no digo que no, porque el día y la hora nadie sabe. También se habla acerca de la implantación del 666 a través de un microchip. Bueno, no importa lo que se hable. Usted y yo tenemos que estar listos para todo, porque el Señor vendrá un día por su pueblo. Y usted debe de estar listo. Usted no puede dejarse. El diablo puede sembrarle a usted ideas equivocadas. Por ejemplo, una idea equivocada es decir, no necesito la iglesia para ser cristiano. Es una idea equivocada, créanme. Porque la iglesia no es una invención de nosotros. Es algo que inventó el Señor. Dijo Él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y sabe qué es iglesia? Es la congregación de sus hijos. Porque la palabra eclesía significa asamblea o convocatoria. Entonces, ¿cómo puede menospreciar el cuerpo de Cristo? Si usted nos menosprecia a nosotros como cuerpo de Cristo, no podrá estar con nosotros en el cielo, porque todos vamos a estar allá arriba. Así es de que solo estoy dando un pequeño ejemplo que el diablo ha puesto en la mente de muchas personas. Otra cosa que el diablo está poniendo es la prosperidad material. La prosperidad material como prioridad para la vida personal. Yo siempre he dicho que yo creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad que dice la Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. O sea, una prosperidad integral, ¿ya? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero este versículo pone un parámetro, cómo prospera tu alma. Si tu alma no prospera, toda la otra prosperidad no es prosperidad. Amén. Así de que, hermano, con todo mi corazón le digo, prepárese, empápese de la palabra de Dios. No permita que las doctrinas falsas lo engañen, los falsos profetas que vendrán más adelante, o quizás ya estén entre nosotros, ¿verdad? Y que el diablo no le va a hablar como diablo propiamente. No va a venir y a aparecer con cachos y rojo y escupiendo fuego. No, le puede hablar a través de personas, a través de familiares, a través de amigos. Y lo más grave es que muchas veces usa la Biblia. Entonces, ahí nosotros podemos llegar a confundirnos. De cualquier manera, hermanos, si usted de pronto ha caído en alguna confusión, bueno sería pedir ayuda. Tiene líderes espirituales, tiene pastores. Pida ayuda y Dios le va a ayudar. Amén. Muy bien. Quiero hacer una pequeñita oración y después quiero saludar a todos los que están conectados, ¿verdad? Bendito Padre, te damos gracias porque eres grande y maravilloso. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. Nosotros decidimos ser trigo, no cizaña, Señor. Decidimos caminar en el camino angosto, no en el ancho. Señor, porque el camino angosto es el que lleva a la vida eterna y hacia allá queremos ir. Ayúdanos, Señor, yo te pido por tu Espíritu Santo y tu poder que nos ayudes. Como el Padre nuestro mismo dice, no permita que caigamos en tentación, sino líbranos del mal. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Agradecerles, hermanos, de que ustedes estén conectados, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Si escuchamos la palabra de Dios, Dios va a bendecirnos a nosotros. Amén. Ajá. Hermano Vicente Castrillón dice buenas noches, pastor, bendiciones.
Dios le bendiga, hermano Vicente. Amable, bendiciones, dice, hola pastor, Dios le bendiga. Alejandro Matailo, Dios le bendiga. Hermana Luisa Calle Guzmán, Dios le bendiga, pastor. Pablo Andrés, Dios le bendiga. Dice, hola pastor, Dios le bendiga. Amén. Eder David Pérez, él de Venezuela, un tiempecito, no me he olvidado de usted, hermano. Un tiempecito pasó por acá, ¿verdad? Y fue de mucha bendición. Saludos, pastor, muchas bendiciones. Hermana Flor Pesantes, buenas noches, pastor, dice. Qué bueno. Y hay saludos a Ernesto, hermano Ernesto Ángel, bendiciones, ¿verdad? Estamos ansiosos de que usted venga a trabajar para el Señor aquí en este lugar. Eh, Hermano Marcelo Chillogalli, bendiciones. Daniel Miranda, bendiciones, hermano Daniel. Hermana Merceditas, bendiciones. Cristian Loja, hermana Ceci Orellana, ella siempre está conectada con nosotros, ¿verdad? No sé si está en el SIX o por acá. Ali, Becky, mis hijas, y Manuel Guardado, pastor allá en Iglesia Cristiana Josué de Belice, ¿verdad? Ana Cárcamo, ¿será mi hermana? Si es mi hermana, Dios te bendiga, mi hija, bendiciones. Joa Arce, bendiciones. Laura Castillo, Ruth Castillo, Elvira Solano, Saraí de Amaya, Flor Pesantes, Dani Saá, Andrés Donado, Maite Durán y Patti Jarro están conectadas hoy, el día de hoy, y seguro que con ellos estarán otros, porque a veces nos conectamos y dos estamos viendo una sola pantalla, ¿verdad? María Laura Castillo Muñoz dice, amén, gracias por la palabra viva y eficaz, bendiciones, pastor Eduardo. Amén. Muy bien, quiero que nos ayuden a orar porque ahora ya el COE Nacional ha dado cierto protocolo para que nosotros podamos volver a las congregaciones, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer de golpe porque eso es un proceso. Ayúdenos a orar para que lo hagamos. Mi deseo como pastor es tener a todos los miembros en la iglesia. Por el momento hay ciertas restricciones que vamos a ir socializando entre la membresía, pero damos gracias a Dios porque ya comienza a verse la luz del amanecer, ¿verdad? Y Dios va a bendecirnos. Seguimos orando por los demás países, especialmente, bueno, en mi caso, por El Salvador, para que Dios pueda bendecir nuestra nación allá y aquí. Amén. Una oración para despedirnos. Bendito Dios, bendice a mis hermanos allí donde están, guarda sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, manda tus ángeles alrededor de ellos para que les guarde de todos sus caminos y que ninguna plaga toque su morada, como nos dice el Salmo 91. Gracias, Señor, por este día de reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, cuídense.